Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico. Nos da gusto estar una vez más con ustedes y que nos estén acompañando en nuestro estudio bíblico. Y en esta ocasión vamos a empezar un nuevo estudio y nuestro estudio va a ser basado en el libro de Ruth. Este es un estudio muy interesante. El libro de Ruth de hecho es un libro muy interesante. Es un libro que nos habla acerca de la redención, nos habla acerca del amor de Dios. Así es que este va a ser un estudio muy interesante. Nuestra intención es poder exponer el amor y la misericordia de Dios como nos es mostrada en este libro. Este libro es un libro que le da esperanza a aquellos que piensan que quizá porque son de una estatura insignificante tocante a lo que el mundo considera importante. Vemos que en este libro Dios nos enseña que a Dios le importa a aquellos que tal vez para el mundo son vistos como nada. Entonces este libro vemos a Dios en acción y nos muestra el Redentor, nos muestra Dios y su amor que nos redime a pesar de lo que hemos hecho y de quienes somos. Así es que este va a ser un estudio muy interesante. Ahora, les queremos siempre dar la admonición, siempre a traer todo lo que escuchan, no importa quién sea, no importa si es su pastor o su profesor de teología favorito o lo que sea, no importa quién sea, tenemos que entender que siempre tenemos que traer todo lo que nos enseñan al estandarte de la verdad, a la Biblia, la palabra de Dios, que nos examina y que nunca se equivoca. Es importante para nosotros entender que la palabra de Dios es el estandarte de la verdad, es una lumbrera en nuestro camino, es la luz de nuestro camino, la palabra de Dios que no se equivoca, la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios para el hombre, la Biblia. Así es que es absolutamente importante que como cristianos siempre cultivemos ese sentido y ese deber, esa admonición y ese mandamiento que nos es dado en la palabra de Dios, a examinar toda doctrina, a examinar toda enseñanza, porque los asuntos de la fe son asuntos de consecuencias eternas. También a Dios no le gusta que pongamos atención a cosas que no son verdaderas. Dios nos llama hacia la verdad, hacia la luz de su palabra. Así es que nuestra admonición siempre en nuestro programa es a traer todo pensamiento, a traer toda doctrina, todo estudio, toda enseñanza y a someterla al escrutinio de la palabra de Dios. Así es que esta es nuestra admonición y este es nuestro deber como cristianos. Ahora, les queremos pedir que nos apoyen, a nuestro canal dejándonos el like y suscribiéndose aquí en la campanita. Así de esa manera pueden recibir alertas cuando ponemos contenido nuevo y cuando estamos al aire. Ya tiene mucho tiempo que no hacemos una sesión en vivo y es porque hemos estado un poquito atareados, hemos estado un poquito ocupados. Y es solamente una etapa ahorita por la cual estamos pasando, pero gracias al Señor, pues que esperamos que el Señor en su divina providencia nos permita poder regresar a hacer las sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Así es que apóyenos compartiendo nuestro contenido, compartiendo nuestros videos con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, dejándonos el like y suscribiéndose a nuestro canal. Si encuentran el contenido de este canal de honra y gloria a Cristo, cuál es nuestra misión, ¿verdad? Nosotros somos un ministerio dedicado a enseñar la sana doctrina, a la pura doctrina basada en la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Esa es una de nuestras misiones como ministerio, es fomentar, cultivar, exhortar a los creyentes a desarrollar una opinión elevada y exaltada y a tener confianza en la Biblia, la palabra de Dios, que es
suficiente para nosotros, es una lumbrera a nuestro camino, como dice el salmista, es una luz a nuestro camino que nos alumbra y nos enseña la verdad. Así es que vamos a empezar con nuestro estudio del libro de Ruth y en esta ocasión vamos a hacer una introducción, es lo que vamos a tratar de hacer, una introducción a este libro, ¿verdad? Tratar de entender. Es importante, hermanos, recuerden siempre esto, que cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta que estamos leyendo un libro que es escrito de la misma manera que cualquier otro libro es escrito. A lo que me refiero es que tiene un sistema, tiene diferentes categorías de literatura. Tenemos que recordar que dentro de lo que se conoce como la Biblia se encuentran 66 libros y los libros se diferencian, varían de un libro a otro. Hay distintas clases de literatura en la Biblia. Hay poesía, hay epístolas, hay historia, hay, por ejemplo, libros de historia en la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Hay libros que son epístolas, por ejemplo, son libros prescriptivos, ¿verdad? Que nos enseñan doctrina y qué es lo que vamos a creer y cómo vamos a vivir. Y hay otros libros que son narrativos, históricos, dentro del canon de la Biblia. Así es que es importante hacer esas distinciones y entender qué es lo que estamos leyendo, porque tenemos que entender que Dios es un Dios de orden y cuando Él nos da la Biblia, nos lo da en un sistema y un formato que tiene sentido, que tiene una intención. Dios busca revelar a su Hijo Jesucristo en su palabra. Entonces cada autor tiene una agenda. Entonces es importante siempre descubrir cuál es la agenda, el propósito del autor, ¿verdad? Y leer una buena introducción a un libro siempre es necesaria. De esa manera entendemos de qué se trata el libro y cuál fue la intención, en qué momento se escribió, qué estaba sucediendo, por qué lo escribió y todas estas cosas. Esto nos va a ayudar a formarnos una idea clara del libro en lugar de cometer el error que muchos cometen, y es venir a un verso simplemente y levantar ese verso sin entender el contexto en el cual ese verso que quizá nos gusta fue dicho o fue dado, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, Ruth es uno de los libros, de hecho hay dos libros en la Biblia que llevan nombre de mujer. El libro de Esther, ¿verdad? Y de hecho ya hicimos un estudio basado en el libro de Esther, así es que si les gustaría ver ese estudio, es un libro muy interesante, el libro de Esther, porque no se menciona el nombre de Dios, pero Dios es la figura principal obrando detrás de la escena, orquestando y controlando la vida de su pueblo y protegiéndolos. Así es que es un libro muy interesante y muy edificante. Así es que les vamos a dejar en la descripción de este video, primeramente, Señor, un enlace por si quieren ver ese estudio completo del libro de Esther. Lo vamos a dejar aquí abajo en un enlace. Así es que el segundo libro que lleva nombre de mujer es Ruth. Así es que es Esther y Ruth, los dos únicos libros en la Biblia que llevan nombre de mujer. Ahora, si usted es católico, bueno, en la Biblia católica hay otros libros con nombre de mujer. Esto es lo que se conoce como el apócrifa, que quiere decir unos libros que han sido añadidos al canon de la Biblia, pero la iglesia protestante, nosotros nomás reconocemos los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, y la razón, sin entrar mucho detalle, es porque todos estos libros forman una unidad, una historia coherente desde el Génesis al Apocalipsis. Van de la mano. Cuando comparamos la teología en cada uno de los libros, podemos ver claramente que se acoplan y están en armonía. No hay
doctrinas que extrañas como las cuales se encuentran en otros libros que dicen ser canónicos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual rechazamos esos libros. Bueno, Esther y Ruth. Ahora, la fecha en la cual Ruth es escrito, más o menos, la gran mayoría de teólogos e historiadores concuerdan que el libro fue escrito más o menos hace unos 3000 años. Estamos hablando del más o menos el siglo XI, el siglo X antes de Cristo. La gran mayoría de teólogos e historiadores concuerdan que este libro proviene de la era de los jueces, ¿verdad? Vemos a Israel salir de Egipto, vemos a Israel pasar por el desierto, ¿verdad? Los vemos pasar por el desierto y divagan y deambulan por el desierto porque fueron desobedientes y no creyeron en Dios, no confiaron en Dios. Dios los castiga. Finalmente Moisés muere. Bueno, no se le permite cruzar el Jordán, ¿verdad? Entonces es Josué quien lleva a los hijos de Israel a cruzar el Jordán. Y esto da empiezo o da entrada o marca el comienzo de la era de los jueces. Y eso es lo que historiadores y teólogos creen que este libro pertenece a esta era. Ahora el autor, ¿verdad? Hay un poquito de controversia tocante a quién es el autor, pero la gran mayoría del consenso teólogo e histórico concluye que es probable que haya sido el profeta Samuel quien escribió este libro, más o menos allá por el siglo XI, siglo X, como dijimos antes de Cristo. Así es que la gran mayoría, el consenso mayoritario pone este libro a los pies del profeta Samuel como el autor, ¿verdad? Ahora, esto concuerda con lo que el libro nos dice de sí mismo. Por ejemplo, el libro abre diciéndonos: y aconteció en los días cuando los jueces gobernaban. Literalmente, en el lenguaje original de este libro, lo que se nos dice es que esto aconteció en los días en que los jueces juzgaban, ¿verdad? Más o menos esto es lo que se traduce ya de una manera literal el hebreo. Así es que Ruth es un libro que probablemente sí fue escrito por el profeta Samuel. Ahora, ¿de qué se trata el libro de Ruth? ¿De qué se trata el libro de Ruth? Bueno, esta es una historia acerca de una mujer de Moab, ¿verdad? Y acordémonos, Moab era un pueblo enemigo del pueblo de Dios y que había sido maldecido por Dios porque ellos trataron mal a los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, la historia del libro de Ruth es acerca de una mujer de Moab quien, siendo rechazada por la ley, es aceptada por la gracia de Dios. Esa es la historia de Ruth. Una mujer que por la ley es rechazada, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, en el versículo 3, Dios le dice por medio de Moisés a su pueblo, les dice: no entrará, dice, a la asamblea del Señor amonita o moabita, ¿verdad? Y vemos en otras partes en el Antiguo Testamento donde Dios claramente rechaza a Moab y prohíbe a su pueblo mezclarse con los moabitas. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Deuteronomio 23, versículo 3. Ahora, en la historia que vemos en este libro, ¿verdad? Hay unos personajes principales, ¿verdad? Como toda buena historia. La historia de Ruth y Booz,
¿verdad? Son dos, por decirlo así, dos de los protagonistas de esta historia. Vemos representados, vemos el amor y la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Bajo la ley, Booz, quien es conocido en este libro como uno de los parientes redentores, y vamos a explicar qué es lo que significa esto, porque este es un tema principal de este libro. Booz tenía el derecho y el deber de rechazar a Ruth por ser hija de Moab, por ser proveniente de un pueblo maldecido por Dios y rechazado por Dios, porque ellos arremetieron contra el pueblo de Dios cuando ellos iban rumbo a la tierra prometida. Por ejemplo, lo vemos esto descrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, empezando en el versículo 4, nos dice: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino. Esto es en referencia al pueblo de Moab. Dice: por cuanto ellos no salieron a recibirnos, es decir, a los israelitas, con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque contrataron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Es decir, los moabitas no tuvieron simplemente como suficiente el no ayudar a los israelitas, sino que fueron y prácticamente contrataron a este falso profeta, quien era conocido como un encantador, ¿verdad?, para que fuese a conjurar una maldición en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que el pueblo de Israel venía venciendo a todos los pueblos, que venía conquistando esa tierra prometida. Así es que ellos buscaron maldecir al pueblo de Dios, y por esta razón Dios les rechaza y les maldice. Así es que nos dice en el versículo 5 del libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5, nos dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces dice: no procurarás la paz con ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Entonces esto es lo que la ley de Dios dice acerca de los moabitas. Ahora vemos que Booz, en esta historia, este personaje Booz nos presenta un cuadro del Señor Jesús, quien a pesar de lo que somos, ¿verdad?, quien a pesar de lo que somos y cómo estamos condenados bajo la ley de Dios, porque todos hemos pecado y hemos quebrantado la ley de Dios, a pesar de que esta es una realidad, a pesar de que esta es nuestra realidad, que todos hemos pecado, y dice la palabra claramente que estamos destituidos, estamos caídos de la gloria de Dios, a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Como en el cuadro que vemos aquí con Ruth, quien era una moabita, parte de un pueblo maldecido que no tenía parte en la asamblea de Dios. A pesar de todas estas cosas, vemos que Booz acepta a esta mujer, ¿verdad?, a esta mujer de Moab. De la misma manera vemos aquí ese amor de Cristo, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, no importa lo que hemos hecho, Cristo nos acepta, Cristo nos recibe. Esta es una de las razones por las cuales no me gusta usar ese lenguaje moderno, decir, es que tienes que aceptar a Cristo, ¿verdad? Tenemos que entender que la Biblia nos pone una responsabilidad en el hombre de obedecer el Evangelio, a creer y a ser salvos, ¿verdad? Ese es el lenguaje bíblico, a recibir y a obedecer el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando decimos aceptar, estamos realmente robando a Cristo de su gloria, porque realmente no somos nosotros los que aceptamos a Cristo, sino que es Él quien nos acepta a nosotros, y no solamente nos acepta, sino que
igual nos manda a arrepentirnos y a creer. Así es que cuando usamos el lenguaje así, de esa manera, tenemos que entender que estamos disminuyendo, estamos robando la gloria a Cristo. Tenemos que entender que es Él quien nos acepta. Ahora también vemos que la unión de Ruth y Booz nos da, ¿verdad? Es el medio, el instrumento que Dios usa para traer al progenitor del Mesías. Porque Ruth y Boaz se convierten en parte del linaje del Mesías, ¿verdad? El rey David fue nieto de Ruth, fue descendiente de Ruth, ¿verdad? Entonces vemos como el carácter redentivo de Dios que toma a una mujer que está instituida de la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, y la incorpora y la pone en el linaje del Mesías. De esta manera se nos presenta un cuadro muy interesante del amor y la gracia de Dios, que a pesar de que merecemos ser destituidos, a pesar de que merecemos su ira, a pesar que merecemos ser destruidos, Dios nos incluye, Dios nos acepta, y Dios nos busca y nos encuentra y nos redime a pesar de todas estas cosas. Así es que en este libro de Ruth vemos este cuadro del pariente redentor que acepta a esta mujer de Moab. Esto es algo muy interesante porque aquí vemos la gracia de Dios en acción, ¿verdad? Es por eso que me gusta tanto este libro de Ruth, porque vemos a Dios obrando. Y si lo vemos desde un punto de vista práctico, vemos a Dios obrando en lo ordinario, ¿verdad? Vemos a Dios obrando en este caso, en estas personas, en una aldea oscura hace miles de años atrás. Dios estaba obrando aquí en estas circunstancias, y por medio de estas circunstancias y estos personajes insignificantes para el mundo, por medio de esta historia, Dios está obrando para traer aquel quien es y aquel que va a ser el redentor de la humanidad, el salvador del mundo, el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Así es que es importante siempre de observar cómo Dios obra aún en las cosas que el hombre clasifica como insignificantes. Dios las usa para su gloria y para su honra. Eso es algo realmente maravilloso cuando observamos lo que Dios hace. Así es que vamos a ver aquí los antecedentes de este libro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí vemos a un hombre llamado Elimelech. Elimelech fue el suegro de Ruth. Un hombre llamado Elimelech de la tribu de Efraín, quien vivía en la ciudad de Belén, en el estado de Judea, ¿verdad? El estado de Judea al sur, lo que se conoce al sur de Israel, al cruzar del Jordán, y la ciudad de Belén, que es conocida porque es el sitio del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La ciudad de Belén. Ahora es interesante porque en la historia de este libro, en la trama del libro, vamos a ver algo muy interesante. Lo vamos a discutir a medida que vamos entrando al libro, ¿verdad? Pero es interesante los nombres de la ciudad de Belén y su significado, lo que significa. Por ejemplo, la ciudad de Belén, la palabra Belén en el hebreo es la palabra Bethlehem, y quiere decir la casa de pan. La casa de pan, quiere decir la casa de pan, ¿verdad? Ahora es interesante porque este varón Elimelech se lleva a su familia y se la lleva a vivir a Moab, porque se sobreviene en esta tierra
una hambruna en la tierra de Judá, en la ciudad de Belén. Hay una escasez de comida. Eso es interesante. Este hombre, al verse frente a esta hambruna, toma una decisión y se lleva a su familia al cruzar el Jordán, al otro lado, a Moab. Estamos hablando de que este hombre es un israelita, un hijo del pacto, del pueblo escogido de Dios. Y este hombre, antes de que lo juzguemos de manera dura, pongámonos un momento en su situación, ¿verdad? Porque tenemos que entender también que este hombre como padre tiene la obligación de ver por sus hijos, ¿verdad? De alimentar a su familia. Tenemos que entender eso, pero a la vez tenemos que contemplar el hecho de que este hombre, al irse a Moab, está desobedeciendo la ley de Dios. Quien Dios prohíbe a los israelitas relacionarse con estos pueblos paganos, ¿verdad? Hay una separación que Dios quiere de su pueblo con el mundo, ¿verdad? Esto es algo importante para nosotros de entender, porque tenemos que entender que esto es una ilustración, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio. Así es que Dios quiere a su pueblo separado de estos pueblos paganos que contaminan a su pueblo, ¿verdad? Tiene que haber una separación. Esto es lo que nos es ilustrado a nosotros aquí, pero Elimelech decide irse, ¿verdad? Ahora podemos ver que él es una persona práctica, ¿verdad? Es una persona práctica quien pone, por decirlo así, examinando esta situación, él está poniendo lo material por encima de lo espiritual, ¿verdad? Ahora hay muchos que nos han enseñado de la misma manera, hay muchos incluso en la iglesia que viven de esta manera, que están dispuestos a ignorar y sacrificar principios bíblicos por amor al dinero, por conveniencia, porque es más fácil comprometernos que mantener una posición elevada, una posición de principio. Así es que este hombre, pues, de manera práctica, él es un hombre práctico, decide, bueno, no hay comida aquí, vamos a ir a buscar comida, vamos a ir a buscar al otro lado del Jordán en Moab. Así es que haciendo esto de esta manera, pues, este hombre, tratando de hacer algo bueno, decide usar como medio algo malo. Y esto es importante porque tenemos que entender que a Dios no le gusta el pragmatismo, es decir, darle una solución práctica a todas las cosas. Hay ciertas cosas que, para el cual el pragmatismo está bien y es de beneficio, pero usualmente, como regla, el pragmatismo es tóxico para lo espiritual, para la vida del cristiano, porque a veces Dios nos pide que tengamos fe. Es decir, este hombre no era el único en esta tierra, porque vemos más adelante que hay la gran mayoría de los que viven en Belén en este punto se quedan ahí y sobreviven, ¿verdad? Así, lo cual nos indica que este hombre realmente no estaba muriéndose de hambre, pero quizás se encontraba en una situación económica precaria, en la cual se iba a ver obligado a limitarse mucho. Entonces se nos dice en el texto que este hombre, en el versículo 1 se nos dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Eso es lo que nos dice el
primer capítulo, versículos 1 y 2. Ahora es interesante, simplemente como manera de antecedente, pasando por aquí, el observar el significado de lo que el nombre Elimelech significa. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Eso es lo que su nombre significaba. Mi Dios es rey. Ahora el nombre de Noemí significa placentera, ¿verdad? Entonces vemos a mi Dios es rey y a placentera dejando la tierra prometida, dejando la ciudad de Belén, la casa de pan, para ir a buscar al otro lado del Jordán en Moab, a buscar prosperidad, a buscar alimento, ¿verdad? Entonces este hombre se lleva a su familia a una tierra de paganos, y es importante de ver que es de destacar, pasando por aquí simplemente, que este varón está dispuesto a exponer a su familia a la corrupción espiritual por el amor a lo material, ¿verdad? Es importante para nosotros de ver esta situación. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que se nos indica que había realmente una escasez de alimento, había una hambruna. Se nos dice que había hambre en la tierra, así es que había escasez. Pero tenemos que entender que ellos están en la minoría, porque como vemos la historia en el libro que se desarrolla, vemos que la gran mayoría de aquellos que vivían en Belén se quedan en Belén y sobreviven, ¿verdad? Porque vemos claramente cuando Noemí regresa, que la gente que se encuentra en Belén, en Judea, le reconoce, ¿verdad? Entonces esto nos indica que aquellos que se quedaron sobrevivieron. Me imagino que quizás muchos habrán muerto, pero parece indicar que muchos sobrevivieron. Entonces, lo cual nos pone a pensar en los motivos de Elimelech para dejar la tierra prometida, dejar el santuario de Dios e irse a vivir y exponer a su familia a la corrupción, ¿verdad? Ahora vemos cómo la historia se desarrolla, que este hombre se lleva a su familia para salvar a su familia. Noemí cruza el Jordán hacia Moab llena, con esposo e hijos, pero cuando ella regresa vacía. Así es que precisamente lo que ellos buscaban evitar al irse de la tierra prometida, de lo que Dios había permitido a Moab, fue precisamente lo que encontraron en Moab. Es interesante simplemente pasando por aquí, observar que cuando dejamos el temor, cuando permitimos que sea el temor y el miedo y la ansiedad lo que gobierna nuestras vidas, usualmente lo que terminamos haciendo es convirtiéndonos en el instrumento mismo para que aquello que tememos se haga realidad. Es interesante, es muy interesante de ver que cuando dejamos que la ansiedad, cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias en lugar de ponerlos en Dios, quien es soberano sobre toda circunstancia, y dejamos que sea el miedo y el pánico lo que nos gobierna y nos controle, casi siempre lo que eso da como resultado es que nuestro miedo nos lleva a convertirnos en el mismo instrumento para traer a cabo aquello que tememos. En este caso, Elimelech y Noemí, tratando de salvar a su familia, desobedecen a Dios y se van afuera del círculo de protección, afuera de la tierra prometida donde Dios había puesto a su pueblo,
para salvar a su familia, y lo que termina sucediendo es que es lo contrario, como vamos a ver en la historia. Ahora, el significado de los dos hijos de Noemí y Elimelech son interesantes. El significado de Mahalón y Kelión. Uno de los nombres quiere decir enfermizo y el otro quiere decir desfalleciendo. Son nombres muy interesantes que ellos hayan dado estos nombres a sus hijos. Es simplemente interesante, enfermizo y desfalleciendo. Es muy interesante porque eso es realmente lo que sucede en la historia. Ahora, el nombre de Ruth significa, de una manera sencilla, significa bonita. Significa bonita, bonita al gusto, bonita de ver, una mujer guapa, ¿verdad? Ahora, los temas importantes, ¿verdad? Los temas principales de este libro. El tema principal es el pariente redentor, ¿verdad? El hebreo usa la palabra Goel para describir a este hombre. El pariente redentor. El pariente redentor, que en este caso, en este libro, representa al segundo Adán, a Cristo, quien es nuestro representante y nuestro pariente redentor, ¿verdad? Este aspecto de la persona del Señor Jesucristo y de su desempeño en nuestra salvación, esta dimensión de Cristo es representada aquí en este libro por Booz, quien es el pariente redentor. En este caso de Noemí y Ruth, vemos que ellas estaban destituidas y la descendencia de su esposo estaba perdida. El linaje de Elimelech se había perdido porque sus dos hijos habían muerto, ¿verdad? No quedaba ningún hombre en la familia de Noemí y Ruth que pudiera continuar la descendencia y guardar no solamente el nombre, pero el linaje de la familia. Y como era costumbre y era descrito en la ley, las posesiones de aquella familia, las posesiones materiales, pasaban al siguiente varón de la familia, ¿verdad? Entonces, estas dos mujeres pues quedan destituidas. Son tres, ¿verdad? Vemos que más adelante, a medida pasamos por el libro, vemos que la tercera mujer es una de las esposas, ¿verdad? La otra esposa del otro hijo. Su nombre es Orpa. Así es que desde el punto de vista material y humano, todo estaba perdido para estas dos mujeres. Entonces, en este caso, la única manera que ellas pueden ser restauradas y tener descendencia sería por medio de un heredero. Pero ¿cuáles son las circunstancias en las cuales se encuentran Noemí y Ruth? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales ellos se encuentran? Bueno, la única esperanza que ellas tenían de que esto tomase lugar es de los parientes que quedan, ¿verdad? Los varones parientes, los hombres que son parientes del esposo fallecido, ¿verdad? Que uno de ellos tomase como esposa a la viuda de Elimelech o a la viuda de uno de sus hijos, para poder levantarle prole, para poder levantarle hijos, ¿verdad? Esto es lo que la ley mandaba a la casa de Noemí, para que Noemí pudiera tener heredero y poder de esa manera ser redimida y tener descendencia. Porque lo que aquí vemos es que esta mujer queda completamente destituida, queda sin nada y desamparada, estas dos mujeres. Pero si vemos y examinamos las circunstancias, ¿qué es lo que sucede aquí? Noemí ya siendo avanzada en años, ¿verdad?
probablemente ya había pasado la edad de poder procrear. Y Ruth, siendo moabita, la historia nos cuenta que las dos esposas de los dos hijos, las dos mujeres, eran de Moab. Así es que vemos a Noemí ya avanzada en años, ya habiendo pasado la edad de tener hijos. Y vemos a Ruth siendo moabita, las dos. En este caso entonces presentan un cuadro casi imposible, un cuadro triste. ¿Por qué? Porque las posibilidades son remotas, ¿verdad? Ruth siendo moabita, pues las posibilidades de que un pariente cercano esté dispuesto a casarse con ella para levantarle prole, ¿verdad? Porque así está en edad todavía de poder tener hijos, son prácticamente imposibles, son muy remotas las posibilidades. Y Noemí, pues habiendo pasado ya la edad de tener hijos también, pues no hay manera que pueda entonces este heredero llegar a la familia, quien pueda redimirlas, ¿verdad? Entonces, si algo va a suceder, y esto es lo que es importante, si algo va a tomar lugar, tenemos que entender entonces que va a ser algo extraordinario y que es algo que solamente Dios puede hacer en estas circunstancias. Y es importante para nosotros tener esto en cuenta, porque este es otro tema, uno de los temas importantes de este libro, y es que Dios puede redimir lo que para el hombre puede ser una causa perdida. Este es uno de los temas principales de este libro, que para Dios no hay imposibles y que Dios puede redimir, Dios puede salvar aquello que para el hombre, desde el punto de vista humano, pueda ser considerado como una causa perdida, ¿verdad? Este es uno de los temas principales de este libro. Así es que el primer tema principal es el pariente redentor, aquel que redime, aquel que redime. La palabra redimir quiere decir salvar aquello que está perdido, ¿verdad? En este caso, el pariente redentor es representado por Booz. El segundo tema es Dios puede redimir lo que para el hombre puede ser una causa perdida. Lo que para el hombre es imposible, o lo que para el hombre puede parecer algo que es una causa perdida, Dios lo puede redimir. Y este es uno de los temas importantes de este libro. Ahora, otro tema principal de este libro es que a Dios le importa las personas de origen humilde, las personas que son despreciadas por el mundo, las personas que por el mundo son despreciadas, aquellos que son vistos como nada por el mundo y la sociedad. A Dios le importan estas personas, aquellos que quizás se consideran abandonados por la sociedad, marginados por la sociedad, por un estatus económico bajo o humilde, ¿verdad? Aquellos que son vistos como nada, ¿verdad? Por el mundo. A Dios le importan esas personas, ¿verdad? Como vemos el caso de Noemí y Ruth, dos mujeres desamparadas y destituidas, mas Dios está obrando y va a obrar en la vida de estas dos mujeres, ¿verdad? Lo cual nos lleva al otro tema tan importante de este libro, lo cual es que Dios nos da belleza por ceniza. Dios nos cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia nuestra canción. Dios nos da belleza por cenizas. Aquí vamos a ver que Noemí es dejada en las cenizas, mas sin embargo Dios le da belleza, le da gozo, cambia su lamento en baile, ¿verdad? Esto es absolutamente importante y es algo que nos llena de consuelo y de esperanza como creyentes. Ahora otro tema de este libro muy importante es que a Dios no le importa, como decimos, ¿verdad?, cuánto la hayamos regado. A Dios no le importa
cuán mal hayamos hecho las cosas. Dios puede cambiar nuestra vida. Dios puede cambiar nuestra historia. No importa cuántos errores hemos cometido, cuántas veces hemos pecado, y ahora nos encontramos en unas circunstancias en las cuales estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. No importa lo que hayamos hecho. Este libro nos enseña que Dios puede cambiar nuestra historia, que Dios puede, que Dios es poderoso, que Dios es todopoderoso y que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Y esto es algo que es maravilloso. Que Dios es capaz de cambiar nuestra historia, de cambiar nuestro lamento. Y no estoy hablando de que Dios nos va a hacer ricos, por favor no me malentiendan. Pero me refiero a que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, que puede cambiar nuestro corazón y nuestras circunstancias. Y a pesar de que podemos todavía seguir pasando por adversidad en este mundo, Dios nos da la fuerza y Dios nos redime, y ahora ya no pasamos por la necesidad solos, pero estamos en mano de Dios. A eso es a lo que nos referimos. Que Dios nos cambia el corazón, nos da a su Hijo Jesucristo, y ahora si sufrimos por causa de la justicia de Dios, y no como antes, que éramos quebrantadores de la ley y rebeldes. Así es que Dios puede. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuánto la hayamos regado, no importa cuántos errores hemos cometido, Dios puede cambiar nuestras circunstancias, Dios puede cambiar nuestra historia. Y el último de los temas principales de este libro es que de Dios no podemos escapar. Que no importa a dónde vayamos, no importa lo que hagamos, Dios es inescapable. No podemos huir de Dios. Que Dios está envuelto en todo aspecto y detalle de nuestra vida. Es imposible escapar de Dios. Que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, que Dios controla todo lo que sucede, y que Él ordena todo lo que sucede. Mas sin embargo, Dios nos ha dado de tal manera la libertad de tomar decisiones, pero tenemos que entender, nunca debemos de confundir la libertad que Dios nos ha dado y la habilidad de tomar decisiones con autonomía. Es decir, sí, Dios nos da la habilidad de hacer decisiones, pero más sin embargo, en todas las cosas Dios tiene siempre la última palabra. Dios siempre está en control de toda la situación, y a pesar de que el hombre hace lo que él quiere, Dios siempre hace y lleva a cabo lo que Él ha dicho que va a suceder. Y eso es algo importante, porque tenemos que entender que Dios le da al hombre la libertad de tomar decisiones, nos ha dado la libertad de hacer lo que queremos. Claro que dentro de las limitaciones como criaturas, porque también Dios no nos deja hacer todo lo que queremos, pero sí nos da la habilidad de tomar decisiones y de hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, en su gran misericordia y soberanía, no importa lo que hagamos, Dios está en control de todas las situaciones. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Pero a pesar de nuestra desobediencia, lo que tenemos que ver, y lo que vamos a ver en este libro, a pesar de la desobediencia de Elimelech, quien desobedeciendo a Dios expone a su familia a corrupción, y sus hijos terminan muriendo por su desobediencia, y su esposa queda desamparada como consecuencia de la desobediencia de su marido. A pesar de todas estas cosas, vemos que Dios está obrando
en la vida de Noemí, y a pesar de que todas estas cosas suceden, Dios usa incluso el pecado y la desobediencia de Elimelech para poder de esta manera traer la situación, para orquestar la situación, para crear la situación que va a dar cabida para que el pariente redentor, Booz, sea y entre a la escena y obre y nos presente un cuadro de Cristo que nos acepta, ¿verdad? Entonces vemos que Dios está usando incluso esta mala decisión de Elimelech y Noemí para el bien, para estar redimiendo las circunstancias, ¿verdad? Este es el Dios bíblico, el Dios soberano, al Dios que nada se le escapa, al Dios que está en absolutamente control de todas las cosas, el Dios de Israel, el Todopoderoso, que está siempre en dominio de su creación, en el cual podemos confiar y descansar. Así es que estos son los temas del libro de Ruth, los cuales vamos a estar observando en nuestro análisis bíblico de este libro. Vamos a tratar de por lo menos hacer un capítulo. Son 7 capítulos en este libro, así es que vamos a tratar de hacer un capítulo por sesión, si el Señor nos permite. Así es que vamos a parar aquí, hermanos, y les agradezco por haberse quedado con nosotros, y les pido que se encuentran en este estudio pues de edificación para el cuerpo de Cristo y de beneficio, pues les pido que nos ayuden dejándonos el like y suscribiéndose a nuestro canal. Si el Señor lo permite, nos veremos la próxima vez. Así es que recuerden, siempre estén firmes en la palabra de Dios. Cristo es victorioso, Él es el Rey, quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo siempre por nosotros, hermanos. Así es que vamos a seguir firmes en la fe. Primeramente el Señor, nos veremos la próxima ocasión. Que el Señor me los guarde y los bendiga, hermanos.